Querida iglesia, buenas tardes, ¿cómo están? Señor, mi roca y castillo, en quien confiaré. Tus ojos. No sé qué necesidad tienes, no sé si tienes algún anhelo, algo que está ahí pendiente, alguna situación que necesita la intervención divina. Habla con Él en esta tarde. Padre, a ti me rindo. Necesitamos que soples en nuestras vidas. Necesitamos escuchar tu voz, tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos levanta. Hay ocasiones en que nos confrontas, pero también hay muchas otras, Señor, donde nos alientas, nos levantas, nos consuelas, nos desafías. Permite, Espíritu Santo, que en esta tarde esta palabra encuentre terrenos abonados, terrenos fértiles, y que produzca, Señor, cosecha abundante en cada vida. Hacemos a un lado toda preocupación, toda angustia, todo prejuicio, y nos concentramos en escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Recibe el honor y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ustedes saben que a mí me gusta comenzar siempre predicando, haciendo una pregunta al comenzar a predicar. Y ustedes, como son un auditorio de lo mejor, muy obediente, la pregunta es sencilla. Levanten la mano derecha los que alguna vez le han fallado a Dios. Déjala ahí, no me la baje. Ahora, los que le han fallado por segunda vez, levanten la izquierda. Dígale algo a Dios. Yo no sé, ahí con sus manos levantadas, dígale algo a Dios. No sé, dígale algo a Dios. Puede bajar sus manos, gracias. Los que le han fallado por tercera vez, levante todas las manos que tenga. Bueno, imagínense, aquí nos podríamos quedar preguntando, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Wow, 2 manos son demasiado cortas para levantar y decir yo. Y este mensaje es para los que le hemos fallado a Dios. O sea, mira al que está al lado y dile, ese es para ti y para mí. Para todos los que estamos aquí. Todos, alguna ocasión le hemos dicho, Señor, me siento mal, no estoy haciendo las cosas bien. De pronto le hemos dicho, Señor, no te estoy agradando. ¿A cuántos a veces les gusta que nadie escuche su oración? Solo Dios, ¿sí o no? Hay momentos en que uno dice, no quiero ni que mi cónyuge, ni que nadie escuche, porque es un asunto entre Dios y yo, porque a veces tenemos cosas para decirle a Dios. Y lo que quiero compartir en esta tarde es una historia extraordinaria, es una historia de perdón, una historia de gracia, una historia bíblica apasionante. Y pensando en eso, pues le di el título a mi mensaje y lo he intitulado Otra oportunidad. Otra oportunidad. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 21. Allí está el protagonista o los protagonistas de esta historia. Y voy a comenzar leyendo desde el verso 9 hasta el 14, después vamos a volver sobre el 1 en adelante. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Qué rico. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús.
Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados. Y uno le llama pescados grandes, ya los contaron. Y el escritor bíblico, en este caso Juan, estaba ahí y se acuerda de la cifra. 153, me acuerdo tanto. Y aún así, la red no se había roto. Verso 12. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ubiquémonos en la escena. Pedro estaba en el mar de Galilea y ese mar le trajo recuerdos, porque 3 años atrás, en ese mismo mar, en una situación similar, Jesús le había salido al encuentro y aquel día lo había llamado. Aquel día le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Y Pedro tomó la decisión y ese día le dijo al mar: mar, nunca más voy a volver a tus aguas a dedicarme a la profesión de la pesca. Nunca más voy a regresar a este lugar a hacer eso que durante toda mi vida he estado haciendo. Porque hoy tomo la decisión de seguir al Maestro. Y generalmente cuando uno pasa por un lugar que le trae recuerdos, uno reflexiona. Hay, no sé si a todos nos pasa, pero hay a veces lugares, situaciones donde recordamos a personas o recordamos cosas que hace un tiempo atrás fue algo agradable, algo bueno. Y generalmente el volver a esos lugares revive todo eso y es una mezcla ahí de recuerdos y de situaciones difíciles. Y Pedro, yo me imagino que durante ese tiempo, durante esos años de ministerio, Pedro tuvo oportunidad de testificarle a muchos acerca de cómo había sido su llamado, acerca de lo que había pasado en su vida. Y tal vez Pedro comenzó como lo cuenta el escritor, el evangelista Lucas en el capítulo 5. Y allí hay la historia similar de otra pesca milagrosa. Y yo me imagino a Pedro contando su testimonio. No, pues imagínense que yo era un pescador. Y resulta que una vez estaba pescando en el mar de Galilea. Y yo que era experto y nos había ido mal, porque toda la noche no pescamos. Y de repente por la mañana, cuando estábamos lavando las redes, pues apareció el Nazareno y comenzó a predicarle a las multitudes en la playa. Y me pidió prestada la barca. Y yo pues, bueno, se la presté. Y cuando terminó de predicar, me dijo: Pedro, boga mar adentro. Y yo dije: a ver, pero maestro, si toda la noche estuvimos tratando de pescar algo y no pescamos nada. Y ahora tú me dices. Pero bueno, está bien. Pedro obedeció. Y cuando estaban ya mar adentro, entonces el Señor le dijo: tira la red a la derecha. Y Pedro se arriesgó y obedeció. Y la historia todos la conocemos, como la red se llenó de tantos peces que la red se rompía. Y Pedro recordó ahora en ese momento que 3 años atrás, 3 años y medio, hacía que él había vivido una situación similar, porque ahora el milagro se había repetido. Y Pedro recuerda toda esa situación cuando el Señor dijo: tiren la red a la derecha, y la creación que oye la voz de su creador, pues obedecieron. Los peces que habían debajo, que no habían querido meterse en la red de Pedro, pero a la voz de su creador, ese día dijeron: pues preferimos salir del anonimato suicidándonos. Y ¡pum!, se lanzaron en la red de Pedro. Ese día se volvieron famosos, quedaron registrados en las páginas de la Biblia.
esos peces. Y Pedro recordó que eso fue una pesca de meses, una pesca impresionante. Sus asuntos económicos quedaron solucionados por meses, porque ahora se iba a dedicar al ministerio. Y aquel día Jesús le había dicho: sígueme y te haré pescador de hombres. Y yo me imagino que en alguna de esas ocasiones en que contó su testimonio, alguien le preguntó: perdón, hermano Pedro, ¿y usted alguna vez en este tiempo volvió otra vez a pescar? No, eso era mi vieja vida. Esa era del pasado. Yo no volví a esas. Pero ahora estaba de nuevo en el sitio. Ahora había vuelto a pescar. Ahora el hombre que había decidido dejarlo todo y que había dado testimonio de que nunca más, ahora otra vez estaba ahí, en el lugar del fracaso. Ahora estaba ahí dándole la espalda al ministerio. Ahora estaba otra vez en un lugar donde nunca hubiera querido regresar. Porque dígame, ¿quién quiere ir a un lugar donde fracasó? ¿Quién quiere volver allí? Nadie. Pero a veces es necesario. Y Pedro regresó porque después de que le había fallado al Señor, Pedro estaba deshecho. Pedro estaba diciendo: soy un fraude, soy un fracasado. Pedro, él mismo se daba duro y decía: no sirvo para esto, le fallé en el momento más importante. Dios no puede volver a confiar en mí. Y el asunto es que usted y yo en ocasiones hemos pasado por situaciones similares. En ocasiones le hemos hecho promesas a Dios y le hemos fallado y nos sentimos que... ¿Cuántas veces usted ha pasado de pronto aquí y se ha arrodillado y alguien ha orado por usted y usted ha hecho promesas y usted le ha prometido a Dios cosas y después sale de aquí y a veces a las pocas horas o minutos ya empezó a olvidarse de lo que prometió aquí? A veces al otro día, cuando va al trabajo, ya se le olvidó lo que prometió aquí. Y de lunes a sábado a veces se comporta de una manera y el domingo viene y dice: Señor. Y entonces el enemigo aparece ahí para acusarte y para decirte: tú eres un fraude. Pastor, tú no sabes las veces que le han barrado. Pastor, si tú supieras los pensamientos que a veces se me vienen a la cabeza, las cosas que a veces deseo contra mi prójimo, las cosas que quisiera hacer, tú no me querrías ni en el liderazgo, ni en el protocolo, ni como maestro de los niños o de los preadolescentes. No me querrías ni siquiera para que estuviese en la puerta cuidando los carros o para acomodar a la gente. No querrías que yo hiciera parte de los tuyos, de tu equipo, porque no sabes las luchas. Y Pedro, en esa confusión, a lo mejor recordó las palabras que a veces dicen los papás inconscientemente, pero torpemente: tú nunca vas a hacer más. A lo mejor la mamá de Pedro le dijo: a ver, Simón, tú siempre serás un pescador. Usted se imagina el día que Pedro llegó a la casa a contar que Dios lo había llamado al ministerio y que desde ahora sería pescador de hombres. A lo mejor los de su propia casa le dijeron: pescador de hombres, siempre va a ser un pescador de peces, punto. Y Pedro aquel día a lo mejor recordó: mi vieja tenía razón, nunca voy a dejar de ser un pescador de pescados, de peces. Y quiero resaltar 2 puntos en esta mañana de las razones por las cuales uno regresa al lugar del fracaso. Y el primero de ellos, por lo cual uno regresa al sitio donde fracasó, es por el fracaso de una promesa incumplida. Porque generalmente, como le pasaba a Pedro, nos pasa a nosotros. Pensemos el tema del pecado. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que no vamos a volver a hacer tal o cual cosa y volvemos a hacerlo?
A los 3 días después de que le hemos prometido al Señor, volvemos a cometer no otro pecado, sino el mismo. Piense en un joven, y esto, como digo, no solamente le pasa a los jóvenes, sino que le pasa a muchos adultos. Tienen problemas con la pornografía. Y entonces aquí un día el predicador habló del tema del pecado y él se fue compungido, se arrepintió y dijo: no, yo no vuelvo más. No, Dios mío, libértame de esa esclavitud. Y le prometen a Dios que nunca más. Pero a los 3 días, cuando prenden el computador, de pronto sienten el deseo de, bueno, una sola miradita y un momentico. Y después de que han vuelto a caer, entonces aparece el acusador para decirle: ¿de qué te sirvió? Eres una mentira, eres un engaño, eres un fraude. O tal vez no pensemos en la pornografía, pensemos en la mentira, en la masturbación, en el engaño, el robo. ¿Cuántas cosas? En la soberbia. ¿Cuántas cosas hacemos en la codicia? Cosas que le prometimos aquí al Señor, o tal vez no acá, tal vez allí, a la orilla de nuestra cama, allí, o tal vez en nuestro cuarto, en nuestra alcoba, en secreto le dijimos: Señor, no vuelvo más a eso. Pero a los pocos días volvemos a lo mismo. Y Satanás dice: a ver, hubiera sido una sola vez, pues uno va y viene. Pero es que tú, eso ya lo cogiste, fue por deporte. Ya lo practicas. Eres un fraude. Y el peso de la acusación, de la culpa está ahí. Y entonces, en una oración de arrepentimiento, en una oración sincera y genuina, le decimos: Dios, ayúdame, no más, ahora sí, definitivamente, nunca más vuelvo a hacer esto o aquello, nunca más. Y para sellar eso, hacen una promesa. O hacemos una promesa, porque eso nos pasa a todos. Le prometemos algo a Dios: Señor, yo te prometo que nunca más. Y entonces prometo que voy a hacer esto y esto y esto. Y generalmente prometemos algo que nos duela. Señor, voy a cancelar el internet. Voy a cancelar la televisión por cable. Voy a sacar el computador de la casa. No más. Voy a destruir la cajetilla de cigarrillo. La voy a destruir. No. Voy a sacar el trago de la casa. Voy a hacer esto, aquello, lo otro. Nunca más me voy a volver a ver con esa persona. Y prometemos cosas que después le vamos a fallar. El apóstol Pedro, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, está el momento donde hizo la misma promesa. Dice el verso 31: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo, Pedro, jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los discípulos juraron lo mismo. ¿Por qué será que siempre le echan la culpa al pobre Pedro? Y a veces yo digo, y claro, y Pedro era artesano, entonces ¿quién cree que me brinca? Mi amada esposa artesana. Ella me dice: pero no, pero es que se nos olvida el otro pedacito. Y los demás discípulos, ahí habían racionales, guardianes,
idealistas, de todos los temperamentos, también juraron: jamás te abandonaremos. Ahora, el problema fue que Pedrito, pues él siendo el más efusivo y emotivo, quedó ahí registrado y toda el agua sucia se la lleva a él, porque él dijo: yo jamás te negaré. Y como lo dijo públicamente, yo creo que Jesús lo pensó y dijo: ay, ¿le digo o no le digo? Mira, Pedrito, te voy a decir la verdad. Esta misma noche me negarás no una ni dos, sino 3 veces. No, 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 insistió Pedro, yo jamás te negaré, lo juro. Y salió Juan ahí: vive Jehová en cuya presencia estoy, que jamás te negaré, Señor. Y el otro, y todos juraron. En ese tiempo no se decía pachuchito. La gente toma el nombre de Dios en vano. Pero aquí dice claramente que los discípulos juraron lo mismo: aunque tenga que morir contigo, jamás te dejaré. Pero ahora Pedro está otra vez en el mar de Galilea y recuerda lo que pasó hace 3 años, pero también recuerda lo que pasó hace 3 días. Wow. Porque sabe, cuando regresamos al sitio del fracaso es porque hemos roto las promesas. Él le había prometido. Por eso este mensaje es para usted y es para mí. Este mensaje es para todos, porque todos les hemos fallado. ¿Cuántas promesas hemos hecho en mañanas como esta, en tardes como esta, en este lugar, de hacer algo? Traigámoslo a nuestro contexto. ¿Cuántas veces le has prometido a Dios que vas a volver a hacer tu TCD y no lo has hecho? ¿Cuántas veces le has prometido a Dios que este año vas a ser un fiel diezmador y lo hiciste en enero y febrero y no lo volviste a hacer? ¿Cuántas veces le has prometido a Dios que este año te ibas a congregar fielmente y lo que fue enero y febrero y hasta marzo no fallaste a ninguna reunión, pero pasó Semana Santa y ahora apareces de cuando en vez? ¿Cuántas veces? Y le hemos prometido a Dios que ahora sí vamos a consagrarnos, que ahora sí vamos a hacer esto o aquello, porque cuando le hemos fallado al Señor y cuando hemos caído otra vez en algún pecado, entonces la manera de tranquilizar es haciéndole una promesa a Dios. Dios, yo te prometo, si me sacas de esta, si me libras de esta enfermedad, si me sacas de esta deuda, de este problemita en que estoy metido, si ayudas a mi esposo, si ayudas a mi hijo, si haces esto o aquello, yo, Dios, me consagro para ti. Ahora sí le voy a parar bolas a ese proceso allá que tanto molestan a la iglesia. Ahora sí, Señor, yo te voy a servir. En lo que sea, en lo que me pongan, yo voy a ir. Señor, yo te prometo que voy a llegar a tiempo. Y las promesas quedaron allí. Y Pedro prometió, y yo creo que fue tan duro que uno haga una promesa y jure. Y Dios le diga: pero si esta misma noche me vas a fallar. ¿No le ha pasado a alguien que está aquí, que aquí fue tan lindo lo que Dios hizo y wow, esa palabra, y hasta lloró y salieron lágrimas honestas, porque nadie está juzgándote y nadie va a decir que eso fue falso? No, fue real. Fue real la promesa, fue honesta tus lágrimas, pero saliste y en la esquina se formó una discusión porque no sabían dónde iban a ir a almorzar. Y ese carro se volvió un caos. O tal vez llegó a la casa y dijo: estamos cortos de plata, pero pues miremos a ver qué vamos a hacer de almuerzo. Y son las 4 de la tarde y apenas el arroz está empezando a secar y usted ya está, se está volviendo un ogro y el ambiente está tenso y todo esto, no se le puede decir nada. Mire, mi hijo mayor es un hombre extraordinario, es un médico
y es el más dulce de todos mis hijos. A algunos le decían vasito de agua porque no se le niega a nadie. Es una maravilla. Pero véalo usted con hambre. Ay, Dios mío. Eso ya nosotros lo conocemos. Con hambre se transforma. Y es otra cosa. Y se pone coloroso. Pedro seguía a Jesús de lejos. Un día escuché a un predicador que dijo: seguir a Jesús de lejos es como ser un cristiano nominal. Y definió que era un cristiano nominal: una persona que tiene suficiente conocimiento para ser un inconverso, pero no lo suficiente para ser un santo. O sea, ni chicha ni limonada. Ahí, buena gente, no le hace mal a nadie, pero a veces sus pensamientos, sus actitudes, su carácter, wow. Así que cuando Pedro le falla al Señor, cuando Pedro lo traiciona, aquel día en el patio del sumo sacerdote, Jesús lo miró. Y la mirada de Jesús no fue de censura. La mirada de Jesús no fue de reproche. La mirada de Jesús no fue: te lo dije. ¿Alguna vez a usted le han dicho que cuando le han embarrado, alguna vez le han dicho te lo dije? Sí, yo creo que a todos. Y a veces te lo dije y va con golpe y todo. Yo he visto mamás que el niño hace algo y dice: yo te lo dije. Te lo dije. Y es una acusación con castigo. Pero el mismo Señor le dijo: yo te dije que me ibas a fallar. ¿Por qué? Porque yo fui al futuro. Yo conozco tu futuro, Pedro. Yo sé dónde vas a llegar. Yo sabía que me ibas a fallar y por eso te lo dije. Cuando tú abriste tu boca para prometerme que darías tu vida por mí, yo sabía que me ibas a fallar y yo te lo dije. Y mi mirada no es de reproche, es porque yo sabía, porque yo te conozco, porque sé que eres débil y prometes y no cumples. Pero Pedro, te amo con toy chiritos. Te tengo paciencia. Y sabes, Pedro, mi amor es igual cuando eres fuerte y cuando eres débil. El amor de Dios no cambia porque tú hagas tu tiempo con Dios todos los días o de cuando en vez o nunca lo hagas. El amor de Dios no cambia porque vengas a la iglesia con frecuencia o esporádicamente. El amor de Dios no cambia porque andas en santidad o porque andas en pecado. El amor de Dios no cambia porque le has hecho promesas muchas veces y las has roto igual que yo. Pero Él te ama igual. Y ese es el amor de Dios. Él te ama igual cuando oras todos los días que cuando pasan semanas y ni siquiera te acuerdas de Él. Es como una madre que, a pesar de que su hijo a veces saca malas calificaciones y le llevan el registro de notas y ve que wow, va mal, va a perder el año, pero esa mamá sufre por eso, le duele, pero no ama menos a su hijo. Si saca notas buenas, lo ama igualito que si sacara notas malas. Cuando es obediente y cuando es desobediente, sufre por eso, quisiera cambiar, lo corrige, pero lo ama igual. Nunca se me olvida mi hermana mayor, que durante años su hijo mayor fue un drogadicto y nosotros hicimos tanto por ayudarlo, por sacarlo de las drogas, y él se hundía más y más y más y hacía cosas terribles. Y un día toda la familia nos reunimos y le dijimos a mi hermana: ya no más, échelo para la calle. Y ella dijo: me voy yo del apartamento y le voy a dejar el apartamento a él, pero no voy a mandar a mi hijo a dormir debajo de un puente, porque es mi hijo y lo amo. Y lo hizo y todos la censuramos. Pero si ese es el amor de una madre, ¿cuánto más es el amor de Dios? El amor de Dios no cambia por nada lo que tú hagas.
Es el mismo. Dios no es un policía cósmico que está esperando que tú la embarres para caerte con su vara de justicia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios, el Dios que yo predico es un Dios de gracia, de misericordia, de perdón, de otra oportunidad. Y a veces he tenido que pararme en este lugar y hablar duramente contra el pecado. Y a veces quisiera dar mensajes que trajeran consolación, pero Dios no me deja. Yo le digo, Dios, ¿para qué me pones en esos chicharrones a veces? Pero Dios nos confronta porque nos ama y nos disciplina cuando nos ama. Pero también son muchas las ocasiones donde Dios nos da una palabra de aliento, de consuelo, de decir, a pesar de eso, sigo creyendo en ti. A muchos de ustedes les he dicho con mis propias palabras, ¿sabes qué? Dios y yo creemos en ti. A pesar de que otros no crean, Dios y yo creemos en ti. Cuando Jesús miró aquel día a Pedro pensaba que todo había terminado ya. La Biblia dice que lloró amargamente. Es como, viene a mi mente como el devocional de hoy, cuando Ezequías recibió el mensaje a través de Isaías: ordena tu casa, arregla tus cosas, porque no vas a vivir. De esta enfermedad no te levantes. Y Ezequías dice que volteó su rostro a la pared como decirle: Señor, a ver, acuérdate Dios, yo he andado en integridad, yo te he servido, Señor, con fidelidad. Y ustedes saben, los que hicieron su tiempo con Dios hoy, que Dios le añadió 15 años. Después era otra historia que pasó en esos 15 años. Pero sabe, Dios sabía que Pedro le iba a fallar, pero también sabía dónde iba a llegar Pedro. Pedro, si tú supieras lo que yo te voy a usar, Pedro, vas a quedar de la misma talla de Moisés y Elías. Te iban a hablar en los púlpitos de las iglesias en los próximos miles de años. Pedro, con solo tu sombra, cuando pases por las calles de las ciudades, los enfermos se van a sanar. Te voy a usar que cuando te levantes a dar tu primera predicación, 3,000 se van a convertir ese día. Y no sabes, Pedro, que vas a escribir una de mis cartas. 2, para ser más exacto. Y en una de ellas, en la primera carta, en el capítulo 5 y el verso 10, Pedro, que había experimentado la gracia, le dice: mas el Dios de toda gracia. Porque Pedro supo lo que era eso. Jesús le dijo, porque el Señor sabía cómo iba a terminar el partido. En días pasados quería saber cómo había ido Nairo Quintana en el Tour de Francia esta semana. Y algo leí en las noticias, pero quería verlo porque parecía que había habido momentos donde había hecho sus arranconazos y trataba de dejar a Christopher Froome, el que va en el primer lugar. Y entonces eso es emocionante, porque me acuerdo que hace 2 años, era un sábado 20 de julio, y yo estaba con mi hijo menor en mi casa, viendo cuando Nairo Quintana coronaba una de las cimas y quedaba de segundo el día anterior a la finalización del Tour de Francia, y quedaba segundo y con la camiseta de la montaña y el mejor joven. Y ese día me acuerdo que cuando se despegó iba llegando a la meta y nosotros con Julián, wow, emocionados, ya dale, ya casi. Y el locutor le ponía más emoción y nosotros también nos queríamos meter en esa pantalla y wow, y nos disfrutamos eso. Mi esposa eso no lo entiende y dice: ay, bueno, sí, chévere. Ahora disfruta conmigo cuando juega la selección Colombia, pero todavía el ciclismo no. Y nos lo disfrutamos y era el 20 de julio, me acuerdo tanto. Pero en esta ocasión yo ya sabía, y claro, todavía queda una semana, pero me vi, pero ya no hay la misma, ya no hay la angustia, ¿sí o no? Porque yo ya sabía el resultado. Ya no estaba angustiado, uy, será, no, yo ya sabía que al final, por más que lo intentó, no pudo. Pero para tener un poquito de emoción, y sabe, es que Dios sabe tu final y el mío.
Dios no está preocupado, Luchito, cómo vas a terminar tus días, porque Dios sabe que Él va a cumplir su propósito contigo. La vida no es en vivo, es en diferido. Porque ya se sabe el final, ya sabemos el resultado del partido. Aunque no veamos todo cómo va a ser, pero yo sí sé el final tuyo y el mío. Y cuando Satanás te saque tu pasado, tú sácale su futuro. Cuando Satanás te diga, ay, a ver, sí, ahora resultó el santo, pues, el consagrado, y es que lo van a nombrar pastor, líder, a ver, o el no. Mire, Satanás, no te metas conmigo, porque si tú me sacas mi pasado, tengo dos cosas que decirte. La primera, mi pasado es Cristo. Y la segunda, tu futuro. Te tengo una noticia, vas a estrenar el lago de fuego y azufre. Tú vas a estrenar con la bestia y el falso profeta. Allá vas a terminar, te lo aseguro. Así que cuando nosotros miramos lo que Dios tiene para nosotros, wow, yo encuentro en la Biblia: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo encuentro en la Biblia: tengo pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Te encuentro en la Biblia: mi propósito lo cumpliré contigo. Y cuando yo digo eso, wow, por eso es que Él nos ve como producto terminado. La segunda razón por la cual Pedro tal vez regresó a ese lugar es por la esperanza de otra oportunidad. Allí fue donde Jesús, en el mar de Galilea, lo vio por primera vez. Y yo me imagino que en medio de todo eso Pedro, bueno, de pronto, uno no sabe cuántas veces alguien que le han embarrado anhela decir: bueno, si yo vuelvo otra vez y la llevo al mismo lugar donde la llevé la primera vez y le dije que la iba a amar, que quería que fuera mi esposa, y la llevo a ese lugar y preparo toda una atmósfera, tal vez me perdone y tal vez tenga otra oportunidad. ¿Sí o no? A veces uno piensa que en el mismo lugar donde fracasó, allí de pronto queda la esperanza de una nueva oportunidad. Y Pedro se preguntaría: ¿será que Jesús, como aquella noche, aquel día, se vuelve a aparecer? Porque él yo creo que cuando no pescó nada esa otra noche, recordó, dijo: wow, hace 3 años fue lo mismo. Pero esa vez estaba Jesús. Claro, pero es que ahora está muy bravo conmigo. Es que ahora yo lo negué, ahora yo lo embarré, ahora yo que juré y rejuré que no lo iba a abandonar, lo hice. No, ahora ya me conoce, ahora sabe que soy incumplido. Miremos en detalle un poquito lo que pasó en Juan 21. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, lo ponen de primera, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Pedro no pesca nada esa noche con sus amigos. Y cuando está amaneciendo,
una figura en el horizonte, en la playa. ¡Ey! Amigos, ¿pescaron algo? Y Juan, ¡no! Yo creo que Pedro estaba ahí. Sí, Pedro era súper emotivo. Pedro estaba achantado. Esa versión no está en la Biblia, pero es mía. Estaba achantado, cabizbajo. Y Juan dijo, no, habrá otra oportunidad. Oh, ¿tienen algo de comer? No. Oiga, pero yo creo que Pedro le dijo, ¿quién es ese que está en la? No tengo ni idea. Algún turista que está aquí quiere comer mojarra frita temprano. Echen la red a la derecha. Oiga, que si echemos la red a la derecha. Ay, a ver, pero ¿qué hacemos? Bueno, quitemos a esa persona, echemos la red a la derecha. Y cuando tiraron la red a la derecha, ¡wow! 153 protagonistas de novela se tiraron a la red de Pedro. Grandes, hermosos. Vamos a salir en las páginas de la Biblia. El creador dijo, todos a la red de Pedro. Y cuando la red no pudieron, se volvió tan pesada en un instante. En ese momento, Pedro se le vino, la mente que es tan rápida, se le vino todo, se le vino a los pensamientos. No puede ser. No. Juan, ¿quién es? Pedro es el maestro. No, Dios mío. Hace 3 años hizo lo mismo y ahora otra vez. Lo curioso fue que Pedro estaba desnudo. Porque como Pedro dijo, bueno, no sé si completamente desnudo, pero dice que desnudo. Si usted quiere ponerle ahí la palabra completamente o semi, no sé. ¿Y quién se viste para tirarse al agua? Uno se quita la ropa para tirarse al agua, ¿no? Pero este hizo al revés, este se la puso y se tiró al agua y nadó hacia la playa. ¿Cómo va a ser otra vez? ¿Cómo el mismo milagro de hace 3 años? Y sabe, yo creo que la pregunta de Pedro fue esta: ¿por qué el mismo milagro se repite si en medio de ellos hubo una traición? ¿Por qué vuelve a hacer lo mismo? Yo creo que lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro al hacer exactamente el mismo milagro de 3 años atrás es: Pedro, te doy un voto de confianza. Pedro, mis sueños, mis planes, mi visión, mi propósito contigo está vigente. Tú puedes pensar que no sirves ya, que andas desnudo, como muchos tal vez andan desnudos por la vida, sin Dios, sin protección. En su propósito de vida hay una desnudez total. En su carácter son descorazonados, fracasados, deprimidos. Y así estaba el apóstol Pedro. Pero si en esta mañana, a pesar de cómo tú estés o te sientas, el Señor Jesús llenara tu red de peces, ¿qué deberías hacer? Correr al encuentro con Él. Nosotros tenemos que estar preparados, porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Hoy puedes llevar años en una situación, pero en un instante, el pueblo de Jerusalén estaba sitiado, había hambre, había problemas, miles de asirios lo tenían rodeado. Pero vino la palabra de Dios, dijo: ese rey no va a entrar, no va a dispararse ni una sola flecha. Y de la noche a la mañana, 185,000 asirios
guerreros valientes. 185,000 reguero de cadáveres amanecieron y todo cambió. Cuando uno lee eso en las páginas de la Biblia, uno dice, wow, Dios puede cambiar. Y tú tienes tu situación de la noche a la mañana y tú tienes que estar preparado. ¿Qué vas a hacer? Todo eso que hoy parece que no tiene solución y mañana, ¡pum!, se cambió todo. ¿Sabe? Hubo uno de los pescados que dijo, ustedes en realidad no son protagonistas de novela, ustedes son los extras, yo soy el protagonista. Saltó y cayó en la sartén de Jesús, porque dice que les estaba haciendo desayuno. Ese era el protagonista, los demás eran los extras. Y cuando ellos llegan a la playa, dice que había pan y pescado a la brasa. Wow. Ahora, imaginemos la escena. Maestro, qué bendición, por fin. Salieron así. Y Jesús, vengan, desayunemos. Ya está el pescado y el pan está. Gracias, Señor. Y un silencio tan incómodo, un silencio sepulcral. Cuando uno la ha embarrado y fuera de eso lo atienden a uno bien y le dan pescado y dice, ¿qué digo? Oiga, diga algo, Juan. Pedro, ahí sí. Él que era tan descontrolado con su boca, no musitó pero nada. Fue el desayuno más silencioso de la historia, donde nadie decía nada. Yo creo que apenas se oía el Pedro comiendo el pedacito de pan, mirando hacia el plato, avergonzado. No solo lo negué 3 veces, sino que ahora me devolví y otra vez estoy aquí en este mar haciendo lo mismo que hice de donde me sacó hace 3 años y medio. ¿Qué puede uno decirle al Señor cuando le ha fallado y cuando Él frente a frente le dice y te llama por el nombre? ¿Qué puede uno decir? Las promesas que le hemos hecho. ¿Cómo oramos en una situación de esa? A veces no hay que decir nada. Y algo curioso aquí que me llama la atención es que el mismo quien lo había llamado hacía 3 años y medio y le había cambiado el nombre, Simón, desde ahora te llamarás Pedro, que quiere decir Petros, una roca, una piedra fuerte, porque eres sacudido por el viento, eres como de aquí, un día allá y otro día abajo. No, vas a ser estable y te voy a cambiar el nombre. Y Pedro se las creyó. Pedro, aquel día de la pesca de Lucas 5, cuando regresó a la casa, Simón, llegaste. Perdona, esposa mía, Peter para ti, desde hoy. Y cada vez que, oye, Simón, qué pena, Pedro. Y todo el mundo le decía Simón. Y la mamá, Simoncito. No. Mamita, eso no. Pedro. Pero el mismo que le puso el nombre, 3 años y medio después, ahora le dice, Simón, ¿me amas? ¿Por qué le dijo Simón? ¿Por qué no le dijo Pedro? ¿Sabe? Jesús quería crear familiarmente todo el mundo, a pesar de que Pedro seguía oponiéndose a que le dijeran Pedro, todo el mundo siguió diciendo Simón. La gente de afuera lo conocía ya como Pedro, pero la familia le decía Simón. El pastor César, yo lo conozco hace más de 20 años, juntamente con mi esposa. Y muchos saben que él se llama César Osvaldo. Y muchos lo conocimos como Osvaldo. Pero un día Dios le dijo, haz un cambio. Y no fue porque se cambió el nombre, sino porque tiene los 2 nombres. Y desde ahí todo el mundo empezó a llamarlo César. Pero para los que lo conocimos antes, pues nos cuesta trabajo.
Y muchas veces le decimos Osvaldo. Lo mismo sucedió con la pastora Ana Mercedes. Es la pastora Ana, pero la conocimos como Mercedes. Pero por esa familiaridad, esa cercanía, le decimos como lo conocimos. Así que el Señor crea un clima como de confianza. Simón. Porque donde le diga Petros, no me diga así, Señor, porque usted sabe que yo no soy así. Usted sabe que yo seguí siendo. Usted me hace sentir mal. ¿Sabe? Lo que el Señor lo que hizo fue quitarle una carga. En ese momento creó ese clima de confianza, esa cercanía. Y Dios a ti y a mí también nos cambió el nombre, dice la Biblia, que nos dio un nombre nuevo. Ya no te vas a llamar la desamparada, la divorciada, la pobrecita, la abandonada, no. La desempleada, el desempleado, el solito, no, el pobrecito. Dios dice, te llamo vencedor, te llamo number one, te llamo champion, te llamo ganador, te llamo real sacerdocio, te llamo gente santa, porque eso eres para mí. Nunca te va a llamar fracasado, nunca te va a llamar desamparado, nunca te va a decir, oye pobrecito, ven. Porque Dios sabe cuál es tu final y el mío. Ahora, Pedro, en medio de ese momento tan crítico, pasa por lo final. Mire lo que dice los últimos versos. Capítulo 21, verso 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. ¿Sabe que hay versiones que dicen, tú sabes que te aprecio, te estimo? Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y la tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Bueno, o sea, ya se lo puso en los términos de Pedro. Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. ¿Por qué Pedro no le dijo: tú sabes que te amo? Porque Pedro se imaginó que decir esa expresión te amo tenía que ir acompañada de hechos reales que fueran consistentes, coherentes con lo que estás diciendo. Y él se imaginó que se decía: sí, Señor, te amo. Y entonces la siguiente pregunta era: ¿y entonces por qué me traicionaste? ¿Y entonces por qué estás aquí volviendo a pescar? Pedro se armó la película, me va a reclamar, me va a disciplinar, me va a señalar, me va a confrontar. Pero hizo eso Jesús. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a alguien: te amo? Y la persona dice: ah, sí, demuéstremelo. ¿No le han dicho? ¿O no le han dicho? Y si dice que me ama tanto, entonces ¿por qué a veces me hace la vida difícil? ¿Alguna vez se han oído esas expresiones entre los cónyuges? ¿O de un padre a un hijo? Porque es que decir te amo y a veces no ser consistente con mis actos, con esa expresión, hace que uno diga: no, eso es decir esa expresión es muy, muy difícil, muy comprometedor. Y yo, pero sabe, pienso en el rey David, que vez tras vez a lo largo de estos
libros de Reyes y de Samuel y de Crónicas y en muchas otras páginas de la Biblia, usted encuentra a Dios poniéndolo como ejemplo, diciéndolo: tú no hiciste conforme si lo hacía mi hijo David. ¿Por qué andas en el pecado? ¿Por qué no seguiste el ejemplo de mi hijo David? Conforme a mi corazón. Y a veces uno repasa y dice: a ver, pero adulteró, codició, adulteró, mató, planeó, tapó. Algunos estudiosos del tema dicen que de los 10 mandamientos violó 7. Y Dios lo pone de ejemplo. Y para mí, no sé para usted, pero para mí, siempre digo, es que Dios miraba el corazón de David. Y vio cuando David se arrepintió. Y vio cuando David lloró y clamó. Y eso fue lo mismo que Dios vio en Ezequías en este día, cuando lloró y clamó. Y entonces Dios dijo: sí. Porque nosotros los humanos nos acordamos de las faltas. Porque nosotros los humanos todavía prejuiciadamente decimos: sí, pero es que la otra vez. Es que no, a ver, esto es alcahuetería. No. Pero Dios, cuando ve el corazón arrepentido, Dios dice: listo, borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Fue Pedro una vez y le dijo a Jesús, porque Pedro sabía que eso era una realidad, y hasta 7. Nosotros decimos hasta 3. Nosotros decimos a la gente: va una, Luchito. Van 2. A la tercera. Nosotros nos creemos generosos porque hasta 3. Y se salió de mi corazón y de ahí lo sacó, ya lo saqué del llavero y hasta aquí. Si te he visto no me acuerdo. Así somos. ¿Te dio oportunidad? ¿Me fallas? No. Pero Dios, hasta 70 veces 7. Si 70 veces 7 viene y te dice: perdóname, perdónalo. No porque sean 490. Porque usted dice: pastor, y si uno te le falla 491, entonces ya no. No, todas las veces que sea necesario. Yo creo que el Señor, a pesar de todas las embarradas, cada vez que usted y yo venimos aquí, honestamente, de corazón o allí en nuestra alcoba, nos postramos y decimos: Señor, lo volví a hacer, volví a fallarte, Dios, no puedo. Esto es como un yugo, esto, yo sí quería, yo quería hacerlo, Señor, pero te volví a fallar. No soy digno. ¿Cuántas veces te he prometido que lo voy a hacer, Señor? ¿Cuántas veces te he dicho que sí, que ahora sí, he pasado? Ya no paso porque me da vergüenza, porque siento temor de pasar otra vez, porque sé que voy a fallar y por eso muchas veces no paso aquí. ¿No ha pensado eso? ¿Para qué paso si le voy a volver a fallar? Y el enemigo te dice: ¿para qué vas si vas a fallar? Pero Dios mira el corazón. Y aquel día no hubo necesidad de reclamo, porque el Señor, al repetir el milagro de hace 3 años atrás, le estaba diciendo: Pedro, tienes una nueva oportunidad. Pedro, nada ha cambiado. Pedro, mis planes no te imaginas. Wow. La pregunta final en esta mañana es la misma que el Señor le hizo a Pedro: ¿me amas? Y tú puedes decir: bueno, sí, te quiero. No. Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Yo quisiera no haber hecho lo que hice, quisiera demostrar con mis actos, pero tú que tienes la capacidad de ver mi corazón, tú sabes que en verdad sí te amo, que he hecho cosas indebidas, pero te amo, Dios. Y tal vez es el mismo ejemplo tuyo y mío. Lo que te quiero dejar en tu corazón, querida iglesia, es que no importa
¿Cuántas veces le hayas fallado al Señor? Si tú te arrepientes genuinamente, aunque no tengas ninguna garantía de que vas a volver a fallar, aunque no sepas el futuro, tú puedas decir: en verdad te amo, Señor. Yo creo que aquel día Pedro dijo: Señor, 3 veces le preguntó porque 3 veces le había fallado y 3 veces lo restauró. Señor, no soy digno. Más vale que seas digno, porque acabo de invertir una muerte y una resurrección en ti. Más vale que seas digno. Señor, ¿y entonces qué? Pedro trabaja. Pedro vuelve al ministerio. Pedro, hay oportunidad de restaurar tu relación conmigo. Pedro, hay oportunidad de restaurar tu relación con tu pareja. Pedro, hay oportunidad de restaurar tu relación con tus hijos. No me importa si dejaste de hacer tu devocional, vuelve a hacerlo. No me importa si dejaste de diezmar, puedes empezar a hacerlo. No me importa si dejaste de congregarte, puedes empezar a hacerlo. El llamado en esta tarde no es solamente a un arrepentimiento. El llamado en esta tarde es a una nueva oportunidad. ¿Dejaste de servir? Vuelve a servir. ¿Te bajaste de servir en un ministerio cualesquiera? En los niños, en la alabanza, en el protocolo, como maestro, como líder. No, yo no me bajé, a mí me bajaron. No importa. Vuelve a decir: aquí estoy. Quiero servir. Quiero intentarlo de nuevo. Quiero, Señor, que cuentes conmigo. Quiero trabajar. Quiero ayudar a apacentar los corderos y pastorear las ovejas. Ese debe ser la decisión de esta tarde. Porque ahora que ya sabemos lo que es la traición, porque todos le hemos fallado, también sabemos lo que es la gracia. Por eso, en esta tarde, la pregunta es: ¿me amas? Vuelve a servir. Vuelve otra vez a hacerlo. Lo que dejaste de hacer, hazlo de nuevo. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Cierres tu Biblia y por un momento piensa en ese Dios de tanto amor, que no te trajo esta mañana para censurarte, para acusarte, para hacerte sentir mal. Te trajo para decirte: te amo a pesar de. Y si quieres servirme, ponte de pie. Todos aquellos que han dejado de hacer su tiempo con Dios, que han dejado de servir en alguna área, que han dejado de diezmar, que han dejado de orar, que han dejado de congregarse y quieren una nueva oportunidad, póngase de pie ahí donde está. Póngase de pie. Esto no es con los demás, es contigo. Ponte sobre tus pies ahí. Si quieres decirle: Señor, yo quiero esa oportunidad. Y si estás hoy decidido a hacerlo, quiero decirte algo más. ¿Por qué no sales de tu silla y vienes aquí? Vienes aquí
y te postras sobre tus rodillas, sal de tu silla como un acto